Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, sintiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Sue Blackburn, nos habla de los terrores que se ocultan en esas zonas que nadie habita y cómo es que las cosas fuera de lugar nos causan alarma. Si algo no se siente bien, deberías de escuchar a tu intuición. Los dejo entonces con La Niña Cuervo. Ok. Esta historia podría ser demasiado extraña para creerla. Si lo hubiera escuchado hace unos meses, me habría reído y habría pensado que era solo una historia de fantasmas para asustar a los niños pequeños cuando se juntan alrededor de una fogata. Esas criaturas espantosas. Ojalá todavía pudiera creer eso. Todo empezó hace unos 2 meses. Vivo en una zona rural del norte de Ohio, rodeada de colinas y bosques. Mi casa era modesta, escondida justo al borde de un gran bosque. La ciudad tiene raíces que se remontan a cientos de años, a la era de los colonos, cuando los inmigrantes alemanes fundaron esta ciudad. El bosque detrás de mi casa se llama Die Dämonisches Halsa, que cuando se traduce más o menos significa el bosque de los diablos. Recuerdo cuando era más joven y escuchaba historias con los otros niños sobre una bruja malvada que vivía en el bosque. Una vez que crecí, me empezó a gustar el pasear por estos bosques. Fue en uno de estos paseos cuando lo descubrí. Al principio fue un ruido muy suave y débil, y apenas podía oírlo, aunque el bosque estaba casi en silencio, con el aire de principios de invierno. Estaba lo suficiente silencioso como para que no pudiera decir qué era. Estaba simplemente fuera de lugar. Continué caminando, pensando que era un pájaro o algo así. A medida que me adentraba más en el bosque, el ruido se hizo un poco más claro, hasta que pude distinguir lo que era. Un piano. Me quedé ahí por un segundo. ¿Qué diablos hacía un piano en medio del bosque? ¿Y qué hacía alguien tocándolo? Con intriga, caminé hacia el sonido, que se hizo más fuerte cuanto más me acercaba. Parecía tocar una melodía muy lenta y triste, como la de un canto fúnebre. Casi pude oírlo perfectamente cuando se detuvo. Me acerqué y vi a través de los árboles un piano negro brillante, asiento incluido. Parecía nuevo. No había nadie tocando, ni siquiera huellas de pasos. La única otra criatura viviente que pude ver fue un cuervo negro, sentado encima del piano. Miré alrededor del piano, pero no pude ver ninguna señal de que hubiera habido otra persona ahí. Lo único que había ahí era el cuervo, mirándome con sus ojos brillantes. Hice caso omiso de este extraño incidente, suponiendo que algún excéntrico de la ciudad lo hubiese dejado ahí y se hubiese escapado antes de que pudiese verlo. Si bien me molestó un poco que pudieran estar en el bosque ahí conmigo, mi casa no estaba muy lejos y pues siempre he corrido rápido. Sin embargo, fue suficiente para inquietarme y hacer que volviese a casa mirando detrás de mí cada 10 pasos. Unos días después, dos de mis amigos, Alex y María, estaban en mi casa y yo les contaba lo que vi. Alex, que era muy sensato y con los pies en la tierra, estuvo de acuerdo con mi teoría y tampoco pensó mucho en ello. María, por el otro lado, era audaz y un poco temeraria. Estaba ansiosa por saber más sobre el piano y decidió ir a verlo. Yo no quería volver a verlo y Alex no mostró interés en ir, así que le dije cómo llegar y María se fue, llevándose su teléfono celular. Media hora después, no había regresado y estábamos preocupándonos. Justo cuando estábamos a punto de salir a buscarla, nos envió un mensaje de texto diciéndonos que estaba bien y que acababa de caminar a casa. Si bien parecía extraño que ella simplemente no regresara a mi casa, nos aseguró que estaba bien, así que lo dejamos en paz. María fue denunciada como desaparecida 2 días después. La policía estaba por todo el caso. Incluso nos interrogaron a mí y a Alex.
Les explicamos que sencillamente se había ido al bosque y que nos había enviado un mensaje de texto diciendo que estaba bien. No les hablé del piano. No sé por qué, pero algo en el fondo de mi mente me dijo que debía de guardar silencio al respecto. Alex tampoco incluyó esa parte. La policía inspeccionó todo el pueblo y el bosque Diablo, pero no escuché nada sobre María o el piano. Unas semanas más tarde, regresé al bosque, aunque el resto del pueblo mantenía su distancia. Caminé por el sendero hasta donde había visto el piano, y efectivamente, seguía en donde estaba. Todo parecía exactamente igual, solo que ahora había dos cuervos. Ambos estaban sentados encima del piano, mirándome fijamente. De repente, sentí un escalofrío recorrerme que se clavó en mis huesos, sin importar lo fuerte que me envolviese en la chaqueta. Una niebla comenzó a enroscarse alrededor de los árboles y salí corriendo lo más rápido que pude, sin mirar nunca detrás de mí, aunque tenía la certeza de que algo me estaba observando. 2 semanas después, se denunció la desaparición de otro hombre, Robert Fields, un hombre que trabajaba en la central eléctrica. Su casa también estaba cerca del bosque Diablo. La policía una vez más registró toda la zona, pero él vivía solo con su sobrina y no era muy conocido en la ciudad, por lo que el caso pronto quedó cerrado. No pude evitar preguntarme si su desaparición tenía algo que ver con la de María cuando surgió el tercer caso. Esta vez el de una joven que visitaba a su abuelo. La gente del pueblo estaba empezando a entrar en pánico. El bosque Diablo se había cerrado y se había establecido un toque de queda. A pesar de todo esto, todavía logré llegar al bosque. No sé por qué quería ir, ni siquiera cómo entré. Mis recuerdos de caminar ahí son como borrosos. Cuando repito los pasos mentalmente, es como si estuviera viendo una película vieja y dañada. Mis recuerdos no se vuelven claros sino hasta que llego al pequeño páramo donde se encontraba el piano. Pero en este punto ya estaba cuestionando mi cordura, ya que la policía nunca pareció encontrarle. 2 cuervos más se habían reunido a su alrededor y revoloteaban. Por el borde del ojo vi un destello rojo intenso, del color de la sangre seca. Me di la vuelta lo más rápido que pude, pero fuera lo que fuera había desaparecido. Mi corazón empezó a latir rápidamente, pero mis pies no podían moverse, como si estuvieran atrapados en lodo profundo. Sentí que algo se movía detrás de mí, y lentamente di la vuelta para enfrentarlo. Mi sangre se congeló cuando al fin lo vi. Sentada ahí, en el asiento del piano, mirándome desinteresadamente, estaba una niña. Parecía ser una adolescente. Tenía el pelo corto, rojo como la sangre, y le llegaba hasta los hombros. Tenía una piel blanca pálida y ojos grises del color de la niebla, y un vestido negro, largo y andrajoso. Ella siguió mirándome con una expresión sin emociones. Salí corriendo de ahí, al diablo con el camino. Simplemente corrí derecho. La forma en que me miraba, la forma en que simplemente me miraba, como si yo fuera una especie de espécimen de prueba. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. 1 mes después casi lo había olvidado. Casi. Créanme, quería hacerlo. ¿Pero ella me dejaría? No, claro que no. Eran mediados de diciembre y estaba esperando a que mi perro, Rex, terminara sus asuntos y volviera a entrar. Hacía mucho frío y había empezado a nevar ligeramente. De repente, Rex se desplomó y comenzó a retorcerse y tener espasmos. Me congelé. No sabía qué hacer. Sus ojos se pusieron en blanco y, Dios mío, horrible. Cada vez que cierro los ojos, lo único que puedo ver es a Rex moviéndose como una marioneta. Cuando finalmente se detuvo, caminé hacia él, pero con solo mirarlo supe que estaba muerto. No quería tocarlo. Miré hacia arriba y al otro lado de la calle pude ver una figura arrastrándose por la nieve. El miedo no me dejaba ni siquiera respirar. Corrí a mi casa, cerré la puerta y cogí un cuchillo para carne de la cocina. Me agaché junto a la puerta con la intención de defenderme y hacer lo que fuese necesario, cuando escuché un golpe constante. Miré por la mirilla y para mi sorpresa vi a Alex.
No llevaba sombrero, ni siquiera una chaqueta, pero no parecía tener frío en lo más mínimo. Tenía una sonrisa en blanco y neutra en su rostro, como la de un niño pequeño que se ha quedado dormido. De ninguna manera iba a abrir esa puerta. Esa sonrisa en su rostro era la mirada más espeluznante que jamás había visto en otro ser humano. Volvió a llamar. Aún así no le abrí la puerta. Siguió sonriendo. Lamento que no abras la puerta. Se me heló la sangre mientras hablaba con una voz suave e inocente. Pero lo entenderás pronto, muy pronto. Él pausó. Adiós. Debo caminar hacia el bosque ahora. Y con eso se alejó. No dormí nada esa noche. Al día siguiente, Alex fue denunciado como desaparecido. La policía volvió a registrar toda la ciudad y el bosque y no encontró nada. Decidí averiguar más. Tenía que saber qué estaba pasando. Caminé nuevamente por el bosque hasta llegar al piano. La niña ya estaba ahí, extendiendo su mano y mirando hacia el cielo, mientras un quinto cuervo aterrizaba en su mano. Su cabeza giró a una velocidad imposible, y esos ojos grises me taladraron. Ella sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y una vez más me congelé. Ni siquiera pude estremecerme cuando ella caminó hacia mí, con el cuervo en su mano. Decenas de centenas de cuervos explotaron detrás de ella. No sé qué es ella. Todo lo que sé es que esta niña puede hipnotizar a la gente para que se acerque a ella, como lo hizo conmigo, para convertirse en sus cuervos, para hacer su voluntad, y no hay manera de que ella sea humana. Pero si alguna vez sientes que algo te observa, o escuchas algo picoteando en tu ventana, o simplemente tienes una necesidad inexplicable de adentrarte un poco más en el bosque, esa es ella. Pero supongo que ahora no tiene importancia. No me volverás a ver, pero yo te veré mucho. Así que este es el adiós, porque ahora debo de caminar hacia el bosque.